Modelo eh, es que en lugar de congelar un proyecto mientras se trata de asentar los requerimientos, se desarrolla un prototipo con los puntos que tienen hasta el momento. Ya lo vimos con total, ¿qué hacía este modelo de prototipos? Ya los componentes para poderlos evaluar, ¿cierto? Vea que ahí se entrega, hace una revisión permanente en cada uno de ellos, ¿cierto? Se hace un prototipo del requerimiento, se hace un prototipo del diseño, un prototipo del sistema y luego se hace un testing, ¿cierto? Es decir, que se esté funcionando correctamente. Pero si nos damos cuenta aquí, en la gráfica nos estamos dando que el requerimiento de prototipo se revisa y vuelve y se lleva. Vamos al diseño de prototipo, ya vamos en el diseño, se revisa, si tiene errores se retorna otra vez para revisión, para correcciones, perdón, vuelve otra vez y se revisa, si está correcto, vuelve otra vez y llega con el requerimiento. Y así sucesivamente, vea, todos están entrelazados como tal. Modelo de prototipo por prototipos. El cliente al usar el prototipo adquiere un entendimiento mayor del sistema, pues puede sentirlo y verlo en acción. Poco a poco el sistema va tomando forma. Por ello, a este modelo también se llama evolutivo. ¿Por qué? Porque va evolucionando en el tiempo, ¿cierto? Como su nombre indica, entonces él va evolucionando y nos vamos dando cuenta que él, a medida que voy tomando el prototipo, voy haciendo mejoras al mismo, ¿sí? Entonces, es conveniente, es un modelo que es muy asequible, pues porque nosotros estamos viendo permanentemente la evolución del mismo, ¿cierto? Ok. Ventajas. Perfecto cuando los usuarios están envueltos en el desarrollo, pues permite adaptarlo a las necesidades en las cuales en las necesidades en las cuales no se había pensado. Aumenta el entendimiento que los usuarios tienen por el sistema mientras se desarrolla y se avanza. Funcionalidades olvidadas pueden ser identificadas fácilmente. Es decir, cuando tenemos algún tipo, cuando tenemos, ¿qué pasó aquí? Ya. Ok. Cuando en determinado momento alguna función dentro del mismo se nos pasa por alto, nos da la posibilidad de volver otra vez a identificarla y llevarla de nuevo al proyecto como tal. Esa es una de las grandes ventajas. Eh, Desventajas. Por su estilo, el sistema puede aumentar de tamaño hasta superar los planes originales. Sí, porque yo estoy tomando el prototipo como tal y entonces estoy viendo la evolución del mismo. A medida que van aumentando aquellas, aquellos requerimientos como tal o aquellas salvedades que tuvimos dentro del mismo, entonces va aumentando, ¿cierto? Va aumentando y va a ser más amplio el tamaño del mismo, que inicialmente no se presupuestaba que iba a ser tan alto, ¿cierto? Ok. Para poder a ser más tarda, puede llegar a ser más tardado que otros modelos. Precisamente por lo que les digo, yo presento un prototipo, veo el alcance, recupero lo que me haga falta dentro del mismo, vuelvo y presento otro prototipo, es decir, cómo es que voy evolucionando a medida que voy enviando un prototipo nuevo, pues él va evolucionando como tal, ¿cierto? Entonces, por eso me está diciendo que puede llegar a ser más tardío. Es más complicado llevar un orden a comparación de otros modelos. Sí, sí, porque yo estoy verificando en determinado momento en dónde es que tengo el error, entonces me está llevando de una vez me está llevando de nuevo a mejorar el prototipo y ir de prototipo en prototipo hasta llegar el momento en que me pueda ser útil, ¿cierto? En que pueda finiquitar como tal el proyecto. Entonces ahí es donde me está diciendo, sí señor, aquí terminó el prototipaje. Ok, modelo de ensamblaje de componentes.
incorpora características del modelo espiral. Es evolutivo por naturaleza, ya que se identifican las clases orientadas a objetos candidatas. Perdón, muchachos. Esto se hace examinando los datos que se manejan por la aplicación por medio de un algoritmo, las cuales en un futuro pueden ser reutilizadas. Entonces vamos a ver como tal otra vez aquí lo que es la explicación o cómo determinan o cómo me dan el concepto de lo que es en general el modelo de ensamblaje de componentes. Ingeniería del software basada en componentes. ¿Qué es y quiénes lo aplican? Conocida como ISBC. Esta se basa en un conjunto de componentes, los cuales deben seguir una arquitectura determinada. Esto quiere decir que están entrelazados entre sí y cada uno tiene una función específica. Ahora, su importancia. Es muy importante en lo que uno aplica en el día a día en el desarrollo del software. ¿Por qué? Porque te permite ahorrar tiempo, permite reducir los gastos y al final te genera un producto de mayor calidad. Ahora, ¿qué es un componente? Un componente es simplemente una parte independiente y reemplazable de un sistema, el cual debe cumplir una función determinada dentro de este mismo. Dentro de estos componentes debe existir una comunicación entre ellos y entre el usuario. El proceso del ISBC consta de 12 ingenierías, las cuales son paralelas. La primera es la ingeniería del dominio, la cual comienza por un análisis que se hace en conjunto con el cliente para luego formar un diseño arquitectónico de lo que se quiere formar. Para esto necesitamos pasar por el modelo del dominio y, por último, determinar qué desarrollo de componentes vamos a usar. Entonces, en su caso, son reutilizables, para luego pasarlos a un depósito de componentes que son los que usaremos al final. Como pueden ver aquí, esto nos va a generar 3 salidas, cuáles es análisis, diseño arquitectónico y la calificación de componentes. Estas 3 salidas las vamos a ver en la siguiente ingeniería. Pero antes de esto debemos saber cómo elegir un componente. Los componentes se forman de 3 maneras. Pueden ser comprables o comprándoselos a un tercero, pueden ser creados dentro de la misma empresa o del mismo proyecto, o reutilizar alguno que ya hayamos creado con anterioridad. De manera de tener una biblioteca de componentes, es necesario saber cuáles son las preguntas que debemos hacer para tener estos componentes en nuestra biblioteca. ¿Qué se requerirá en el futuro? ¿Cuán común es su función? Su función es duplicada. Depende del hardware. Es adaptable con cambios menores o se puede descomponer para crear otros componentes. Dependiendo de las respuestas a estas preguntas, sabremos si nuestro componente cumple o no los requisitos para entrar en nuestra biblioteca. Ahora, recordando las 3 salidas que teníamos en el proceso anterior, este es el segundo proceso, desarrollo basado en componentes. Ahora vemos que tenemos análisis, diseño arquitectónico y calificación de componentes, las cuales fueron nuestras salidas anteriores. Para esto necesitamos saber lo siguiente. En calificación de componentes es simplemente el que garantiza que el componente encaje en la arquitectura, comprobando si realiza funciones requeridas. Luego pasamos a lo que es una adaptación de componentes. Este simplemente se encarga de eliminar o enmascarar aquellos conflictos o errores que el componente pueda tener, haciendo modificaciones en su código. Por último tenemos la composición de componentes, el cual simplemente los ensambla y los agrega a la arquitectura, la cual ya establecimos en pasos anteriores. Para hacer una composición adecuada se siguen 4 pasos, los cuales son que el componente debe tener intercambio de datos, es decir, intercomunicación entre otros componentes y con el usuario. Debe ser automatizado. Esto quiere decir que él va a generar un nombre, un concepto con el cual nosotros vamos a poder buscarlo dentro de nuestra biblioteca. Debe poseer un almacenamiento estructurado. Esto quiere decir que todo va a estar almacenado en un mismo sitio al cual todos los componentes puedan acceder sin que haya un desorden. Y por último, tenemos el modelo interoperable. Esto simplemente quiere decir
que todos los componentes, no importa si son de diferentes lenguajes, deben poder comunicarse entre sí. Ahora, luego de todo esto, teniendo nuestros componentes, nuestro diseño arquitectónico y un análisis, pasamos a lo que sería hacer pruebas de dicho en la aplicación de software. Y en cualquier caso de modificación, siempre se estarán haciendo actualizaciones. Ok, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Él me hace, ¿qué es lo que me permite él como tal? Ventaja, ¿cierto? Me permite ahorrar tiempo, gastos, ¿cierto? Y obtener un producto de mejor calidad. ¿Qué me dice? Que el análisis debe ser en conjunto con el cliente, ¿cierto? Yo debo estar en conjunto con el cliente para poder ver el análisis del mismo y ver las etapas que nos van produciendo como tal el ensamble de los mismos. O sea, cómo voy haciendo ese engranaje, cómo es que lo voy llevando a cabo, ¿cierto? Es parecido al modelo de espiral, no es el mismo, incorpora algunas características del mismo. Modelo, modelo de ensamblaje de componentes, entonces vea que ahí aparece lo que es el análisis, la planificación, la comunicación con el cliente, ¿cierto? Vea que es un modelo de espiral, pero lleva a un ensamblaje. Me está diciendo que inicio desde la planificación, el análisis de riesgo, la construcción y adaptación de la ingeniería, la evolución del cliente y la comunicación con el mismo. Identificar los componentes, identificar primero los componentes, buscar componentes en la biblioteca, extraer los componentes si están disponibles, extraer componentes si no están disponibles, poner nuevos componentes en la biblioteca y construir la iteración del sistema. Cuando digo componentes en la biblioteca, recuerden que hay componentes que pueden ser reutilizables. Entonces, por eso es que ellos, esos componentes, los dejan en biblioteca para que en determinado momento me vuelvan a servir para algún tipo para un posterior desarrollo como tal, ¿cierto? Para un posterior proyecto. Entonces me permite reutilizar en determinado momento algunos de esos componentes. Ventajas, el análisis de riesgo se hace de forma explícita y clara. Une los mejores elementos de varios modelos. Reduce los riesgos del proyecto. Incorpora objetivos de calidad. Integra el desarrollo con el mantenimiento. Desventajas, genera mucho tiempo en el desarrollo del sistema. El modelo es costoso. Genera mucho trabajo adicional. Cuando un sistema falla, se pierde tiempo y presupuesto dentro de la empresa. Ok. Modelo de desarrollo concurrente. Este es otro modelo de desarrollo. Entonces recordemos que llevamos entonces los modelos como tal, especificados hasta el momento, que son cascada, espiral, desarrollo concurrente. Llevamos el de, ¿qué otro? ¿Qué otro llevamos por ahí? Mencionémoslo. Prototipo, ¿cierto? Otro. Tenemos ahí otro que acabamos de visualizar también. Componente, ¿cierto? Y este desarrollo concurrente. Vamos a ver el desarrollo concurrente. ¿A qué hace referencia cuando me está dando algún tipo de definición frente al mismo? El modelo concurrente fue creado por David Sitteram en 1988. Este modelo se define una serie de acontecimientos que disparan transacciones de estado a estado para cada una de las actividades. Es un modelo de tipo de red donde todas las personas actúan simultáneamente o al mismo tiempo. Cambio en espera. Es cuando una actividad ya fue culminada pero está pendiente de cambios en otras acciones que puedan afectar su progreso. Ninguno inactivo. Es una fase que se encuentra en espera de poder ser ejecutada. En desarrollo. Una actividad está siendo realizada. En revisión, cuando una tarea está siendo evaluada. En modificación, cuando una tarea que ya fue concluida está siendo modificada. Y realizada cuando una fase ha culminado.
También encontramos que un sistema cliente o servidor se compone de un conjunto de componentes funcionales. Cuando se aplica a cliente, el modelo de proceso concurrente define actividades en dos dimensiones. 1. Dimensión de sistema. 2. Dimensiones de componentes. Los aspectos del nivel de sistema se afrontan mediante tres actividades, que son diseño, ensamblaje y uso. En realidad, el modelo de proceso concurrente es aplicable a todo tipo de desarrollo de software y proporciona una imagen exacta del estado actual de un proyecto. Las características del modelo concurrente son: se puede expresar de manera esquematizada, las actividades llevan procesos concurrentes, es aplicable a todo tipo de desarrollo de software, es un modelo aplicable para cliente soñador, está dirigido por las necesidades del usuario y es aplicable al cliente servidor. Las ventajas. Es excelente para proyectos en los que se conforman grupos de trabajo independientes. Además, proporciona una imagen exacta del estado actual de un proyecto. Las desventajas. Si no se dan las condiciones señaladas, no es aplicable. Si no existen grupos de trabajo, no se puede trabajar en este método. Con esto combinamos lo que es el método concurrente. A continuación, le adjuntaremos la bibliografía donde podrían representarse mucha información que le acabamos de dar. Gracias. Ok. Entonces veamos que el modelo de desarrollo concurrente lo que me permite es un modelo de tipo de red donde todas las personas actúan simultáneamente desarrollando una serie de actividades técnicas importantes, tareas y estados asociados. O sea, todos están involucrados, por eso ustedes ven cómo esta malla aquí, ¿cierto? Porque todos están en ese momento trabajando por un bien común, están trabajando para el desarrollo de ese proyecto como tal. Entonces, se involucran por mallas. Entonces, una gran ventaja es que proporciona una imagen actualizada del proyecto, pues no se restringe a una secuencia de sucesos. También es excelente para proyectos en los que se conforman grupos de trabajo independientes. Ustedes en determinado momento han creado dentro de su proyecto colaborativo, ustedes han plasmado este modelo. ¿De qué forma? A ver, alguno que me pueda decir ustedes cómo es que plasman este modelo ustedes o cómo de pronto lo han plasmado ustedes en determinado momento dentro del desarrollo de su proyecto, de grupo colaborativo. ¿Quién me podría decir? Muchachos. Repito, él me dice aquí, es un modelo de tipo de red donde todas las personas actúan simultáneamente desarrollando una serie de actividades técnicas importantes, tareas y estados asociados a ellas. Una gran ventaja es que proporciona una imagen actualizada del proyecto, pues no se restringe a una secuencia de sucesos. También es excelente para proyectos en los que se desarrollan grupos de trabajo independientes. ¿De qué manera ustedes ponen en práctica dentro de su proyecto de grupo colaborativo el modelo de desarrollo concurrente? Esa es la pregunta. Pues yo creo que en la manera en que se reparte el trabajo entre todos, como yo supongo que todos los equipos de se reparten el trabajo y teniendo un modelo de desarrollo concurrente donde todos le aportan a algo al mismo. Exactamente. ¿Cierto? ¿Por qué? La parte que le toca a diferentes integrantes. Exactamente. ¿Qué hacemos nosotros o qué hacen ustedes cuando empiezan a delegar funciones de cada uno para que vayan aportando dentro de ese proyecto, ¿cierto? Entonces, cada uno de ustedes, que Kevin se dedicó a la base de datos, que Juan se dedicó a la parte de diseño, ¿cierto? Entonces, toda esta parte, cuando empiezan a fusionar como tal el proyecto, es lo que estamos viendo aquí, ¿cierto? Hay una malla, ¿cierto? Es decir, ejemplo, aquí está Kevin con base de datos, aquí está Juan con diseño, ¿cierto?
con maquetación o diseño, ¿cierto? Entonces ustedes vean que ustedes aquí están trabajando por grupos en el grupo colaborativo, pero están delegando funciones a cada uno para llevar a cabo una fusión y llevar a cabo el proyecto en determinado momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo único que pasa allí? Si bien es cierto que todos están inmersos dentro del mismo proyecto, entonces puede que el que esté llevando una determinada posición dentro del mismo proyecto, con un determinado, con una determinada función, ¿cierto? Se le está delegando una función a ese, puede que para ponerlo inmerso dentro del mismo proyecto, el otro que está vinculado en el mismo no tenga conocimiento de cómo fue el desarrollo como tal, pero este también está aportando su granito de arena a ese proyecto final. Al fusionarlo, pues todos tienen un proyecto final que puede ser aplicable o no, o funcional o no. Pero en algunos momentos lo que sucede es que algunas de estas personas que intervienen puede que no hayan adquirido el conocimiento como tal dentro de esa fase, pero dentro de las otras, pues lo vieron someramente porque están, pues lógicamente que tienen que explicarle para qué sirve cada una de ellas, pero en determinado momento puede, en algún momento, alguna de ellas tener desconocimiento de algunas de las fases que está trabajando los otros compañeros que están delegados para otras funciones diferentes. ¿Sí? Ok. Bueno. Modelo de desarrollo concurrente. Entonces, actividades de análisis, desempeña con ninguna, ¿cierto? Representa un estado de una actividad de ingeniería del software. Entonces me dice aquí, bajo desarrollo, cambio de espera, baja revisión, bajo modificación, en línea de base y realizado. El análisis que se hace es bajo para todo y cada uno porque el análisis lo está haciendo cada uno en la fase que le toca de las partes de cada uno de los integrantes que están en ese momento desarrollando ese proyecto. Entonces, es bajo el desarrollo, pero en cuanto a la fase que está trabajando cada uno. Cambios en espera. Los cambios se realizan y están en espera porque se está esperando que cuando lleguen y se involucren todos y se haga ese trabajo, entonces en algún momento hay uno que al fusionarlo con otro debe esperar el cambio o la corrección que se le va a hacer a una de las partes de las personas que están involucradas ahí para que la otra parte que tiene una función diferente pueda anexarla allí. Entonces, por eso hay algunos cambios que están en stand-by mientras se puede fusionar con la otra parte. Bajo de modificación. Las modificaciones son bajas en cada una de las fases, pero las modificaciones pueden ser representativas cuando se unifica, ¿cierto? La revisión va, ¿por qué? Porque estoy revisando por parte, entonces un poco más, es menos dispendiosa y es más fácil de revisar, porque yo estoy revisando cada una de las partes o cada una de las fases dentro del proyecto para cada uno de los involucrados directamente al mismo, y entonces estoy siendo más explícito y va a ser mucho más baja la revisión para cada uno. La línea base y finalmente se realiza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se acoplan todos. Lo que ustedes están haciendo es cierto. Ustedes cada uno se delegan funciones dentro del desarrollo del proyecto. ¿Y qué es lo que hacen? Las llevan todas feliz término. Cuando terminan ya está el trabajo finalmente concluido. Cuando es funcional, cuando se está poniendo en práctica, cuando se desarrolló como tal el mismo, etcétera. Ventajas. Excelente para proyectos donde se conforman grupos de trabajo independientes, lo que ustedes están haciendo, ¿cierto? Entonces, eso es válido y eso sirve para cualquier tipo de proyecto, tanto proyectos pequeños como proyectos complejos, porque ¿qué permite? Dar especificaciones directas para cada uno de los integrantes del mismo y que ellos en esas especificaciones trabajen de manera independiente para cada una de las fases o cada una de las partes, de tal forma que cuando se llegue a fusionar sea compatible. Claro que sí, tiene que haber compatibilidad para poderlo ingresar y volver un bloque del mismo y poder terminar con un desarrollo
de software o una aplicación determinada que sea realmente ejecutable. Proporciona una imagen exacta del estado actual de un proyecto. Sí, porque ustedes dentro del proyecto van, cuando ustedes le hacen ese tipo de revisión, entonces nosotros miramos en realidad cómo va el estado actual del proyecto de cada uno de ustedes. Entonces podemos visualizar en dónde van, cómo van y para dónde van, y qué es lo que les hace falta para saber cómo van a llegar a ese final exitoso. ¿Sí? Ok. Desventajas. Si no existen grupos de trabajo, no se puede trabajar este método, no. Si yo estoy trabajando solo en desarrollo, yo no puedo trabajar este método. Este método, como mínimo, y es una sugerencia dada, que como mínimo deben de haber 3, que sean los 3 integrantes los que puedan desarrollar ese tipo de actividades, separar por partes, como mínimo. ¿Cuándo? Para generar un grupo. Porque si estamos hablando de 2 personas, pues no es que estemos hablando de un dueto ni de un dúo. Lo que estamos hablando nosotros es de una pareja de personas que entre los dos pueden analizar lo mismo, ¿cierto? O pueden analizar todos los requerimientos y todos los procesos que se van a llevar a cabo para el desarrollo final de ese proyecto. En cambio, en el otro, sí tienen que ver las partes. Hay que ver la complejidad, ¿cierto? Porque en determinados momentos, ejemplo, ustedes montan, en determinado momento montan ustedes una empresa desarrolladora de software, ¿cierto? Yo sé que dentro de ese equipo de trabajo hay unos que son más fuertes en algunos temas dentro del mismo desarrollo, ¿sí? Pero ustedes como empresa desarrolladora de software, lo más seguro es que le van a llegar en determinado momento diferentes clientes y diferentes tipos de proyectos, los cuales ustedes tienen que realizar. Hay unos que van a meritar definitivamente el que trabaje 1 o 2 personas, porque no justifica el que tantas partes o un grupo de trabajo van a llegar a elaborar dentro o a desarrollar una aplicación o un software y estén todos inmersos allí, porque realmente lo que se va a volver ahí es un caos. Entonces, cuando ustedes vean eso, entonces se delega a personas que se crean explícitas para el manejo de un proyecto que sea pequeño, entonces pueden ser 1 o 2 personas. Pero cuando es un proyecto macro donde hay varios componentes dentro del mismo desarrollo, entonces ahí es donde debemos de empezar a repartir las partes. Venga para acá, usted va a manejar la base de datos, usted venga para acá, usted va a manejar lo que es la parte de maquetación y diseño. Y vamos así a delegarnos, ¿cierto? Entonces eso es como la desventaja, que no puede sino a nivel grupal. Si se cuenta con un solo grupo de trabajo incompetente, todo proyecto peligrará, ¿sí? Cuando entran las personas que realmente no adquieren los conocimientos como tal para el desarrollo del mismo, y entonces si no hay personas que sean competentes para desarrollar pues lógicamente que el proyecto va a fracasar. La idea es que todos tengan un conocimiento previo de lo que van a realizar y de cada una de las fases que van a trabajar o las partes que van a trabajar dentro de ese proyecto. ¿Qué genera la incompetencia dentro de una de esas partes? Que se atrase el proyecto, ¿cierto? Que el proyecto no llegue a un feliz término. Entonces son algunas de las desventajas que nosotros vamos a encontrar cuando hay trabajo de incompetencia frente a alguno de los miembros que están vinculados al mismo. Listo, ok. Esperen, muchachos, que se nos tienen locos. Yo les voy a mostrar aquí, nos tienen locos con una y no nos deja entrar. Tenemos una reunión aquí y no nos ha dejado entrar, no deja ingresar, y es con el subdirector, pero ahí no tenemos culpa. Yo estoy bregando aquí y no me va a salir de la clase sin que solucionen eso, porque yo voy a ingresar quitarle a usted la clase y para que no pueda ingresar, no. El avance se da a partir de expandir nuestros horizontes, de aceptar ideas nuevas. El análisis correcto de los problemas que se tienen enfrente es la tarea de cualquier ingeniero que quiera tener éxito. Esto solo puede ser alcanzado teniendo los conocimientos necesarios y las ganas de aplicarlos. Por algo existen los paradigmas en el desarrollo del software, han sido probados y funcionan. Cuando yo veo ese tipo de paradigmas, entonces yo tengo que saber cómo es que debo de trabajar. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Organizando mi grupo de trabajo, organizando tiempos,
o minimizando tiempos, o minimizando recursos, o aumentando recursos, dependiendo de la dificultad que tenga frente al desarrollo del mismo y qué tan complejo sea el proyecto. Entonces, dependiendo de eso, yo sé cuál de los paradigmas, de los modelos que están allí inmersos, podemos trabajar para realizar ese tipo de acción y de qué manera es que lo voy a empezar a ejecutar. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hacen el análisis, esa es la parte de análisis, cuando ustedes llegan y cogen el proyecto como tal, recogen los requerimientos, ya desde ahí tienen que empezar a ver en qué forma es que vamos a trabajar. Muchachos, yo tengo aquí mi grupo de trabajo. Bueno, ¿en qué modelo es que nosotros vamos a empezar a trabajar para desarrollar este proyecto? Ah, no, hermano, es que nosotros lo podemos, según las características del proyecto y las características de los modelos, yo consideraría que el más pertinente es trabajar en espiral que trabajar en componentes, ¿cierto? Entonces ustedes van finiquitando las acciones que tienen que desarrollar para un feliz término, ¿cierto? Y si ustedes están trabajando de manera grupal, cualquiera de estos puede ser útil dependiendo de la actividad que vayan a hacer o desarrollar dentro de ese marco que es el proyecto final. ¿Qué es lo que debo de hacer yo? Estar consciente de las cualidades que tiene cada uno de los integrantes dentro del mismo. Vuelvo y lo repito, recuerden que hay algunas habilidades que son más sobresalientes en algunos de los grupos del trabajo, en algunos de los miembros del grupo colaborativo, que en otros. O sea, hay que buscar las falencias y hay que buscar también las personas que realmente tengan esa predisposición y que son personas que tengan esa integrabilidad, ¿cierto? Que sean integrales frente a lo que están desarrollando. ¿Sí? Ok. Vamos a ver en este momento, yo voy aquí ya terminó esta presentación. Permítame, yo aquí busco ya el documento. Un segundo. Ok. Frente a esos procesos de software, vamos a nosotros a ver lo que dentro de esos procesos, vamos a ver de qué manera es que nosotros llevamos a cabo ese tipo de elementos. Entonces, permítanme, yo ya les voy a mostrar esperen un segundito. Ok. Mm, tu, 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 tu. Un segundo, muchachos. Ay, casi que no me abre esto. El proceso de software como tal es un conjunto coherente de políticas, estructuras organizacionales, tecnologías, procedimientos y artefactos que son necesarios para concebir, desarrollar, instalar y mantener un producto de software, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es creando un software que se mantenga en el tiempo, que se sostenga en el tiempo con un ciclo de vida determinado. ¿Qué es lo que determina el ciclo de vida? La evolución. La evolución es una. La otra es los cambios que se presentan para quien fue creado ese software, ¿cierto? Porque si son cambios muy notorios, entonces yo sé que ese ciclo de vida va a ser minimizado por esos elementos que están en ese momento involucrados y que no me dejan en determinado momento poder continuar con el desarrollo del mismo. Pero recuerden que hay momentos en los cuales ese tipo de software puede ser reutilizable o puede emplear partes del mismo para poder llevar a cabo algún tipo o para solucionar algún tipo de dificultad o de necesidad o de objetivos o de requerimientos que tengan en ese momento en la empresa y que pueda ser reutilizable para ello. ¿Sí? Ok.
tipos de elementos para modelar y presentar un software. Entonces están, los elementos son las actividades, cómo lo desarrollo, quiénes lo desarrollan, el rol que tiene la persona, ¿cierto? Las normas que allí lo llevan, las herramientas con las cuales se va a emplear esa actividad y luego cómo es que va a llevar a feliz término un producto, teniendo la entrada, teniendo el intermedio y la salida. El intermedio quiere decir cuando yo voy a llevar a cabo la presentación del mismo, la elaboración del mismo, pero cuando me dice a mi hermano, usted tiene que retroalimentarse porque le faltan actividades para realizar ese proceso. Entonces, para modelarlo yo y llevarlo a cabo, tengo que volver a la actividad y empezar a ver en cuál de estos elementos, ¿cierto? Es que se falló, ¿sí? Entonces, si en una norma, si en una herramienta, si en un desarrollo, etcétera, si en el desarrollo, perdón. Y una vez que hayan estos elementos, sean ya finiquitados o ya sean retroalimentados y corregidos correctamente, entonces tiene otra vez la etapa de salida para que el producto sea finalizado y que llegue a feliz término el proyecto como tal. Bueno, dentro de esos procesos de software aparecen los tipos de proceso que se emplean y las relaciones entre los tipos de proceso, ¿cierto? Cuando estoy hablando de los tipos de proceso, entonces me aparecen estos 4. Me aparece foco, propósito, características y acciones. ¿De qué forma los voy a mitigar frente a las relaciones de esos procesos? Entonces, frente a la parte industrial, frente a la parte de la información y frente a la parte de negocio. Cuando yo estoy viendo la parte industrial, estoy viendo el foco de las cosas, ¿cierto? ¿De qué manera voy a llevarla? ¿De qué manera voy a finiquitarla para llegar a un procedimiento? Cuando llega la información, ya estoy así ejecutando un procedimiento, que es procesar esos datos, unos datos que me llegan, ya voy. El foco de la información son los datos. El foco del negocio, ¿qué son? Las relaciones, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera es que voy a llevar? ¿Quiénes son los clientes a los cuales voy a llevar el producto como tal? ¿A dónde va? Entonces, siempre son los industriales, que es lo que va a realizar para poder llevar a cabo ese proceso. Cuando voy a la información, los tipos de datos es el foco para llegar y procesar, realizar, desarrollar, etcétera. Y luego viene a quién va dirigida, o sea, las relaciones, a quién va dirigida, a qué clientes usuarios se va a dirigir ese tipo de proceso de software. Cuando estoy hablando del propósito, el propósito entre la parte industrial es transformar y ensamblar material y componentes en otros componentes y productos finales utilizando recursos, ¿cierto? ¿Qué recursos? En este caso, equipos de comunicación, equipos de radiocomunicación, equipos de almacenamiento de datos, equipos PC, etcétera. Ahí vamos a la parte física, ¿cierto? Cuando estamos hablando ya de los datos de la información, cuando ya estamos en el propósito, ¿qué es? Procesar, transmitir, datos estructurados, no estructurados y conocimiento. Esos datos son los que estoy procesando yo en ese momento, estoy transmitiendo ese conocimiento, los dejo estructurados. Cuando ya voy al propósito dentro del negocio, estoy hablando del alcance, ¿cierto? Alcanzar las condiciones que satisfacen las necesidades de los participantes, clientes y usuarios, que estoy teniendo una relación permanente con aquellos para que el propósito de ese proceso dentro del proyecto se cumpla como tal y llegue a feliz término. Las características de la parte industrial, tradiciones de la ingeniería industrial. O sea, acuérdense que la ingeniería industrial, ¿qué es lo que hace? Estudia los mercados, focaliza los mercados a quienes van dirigidos, ¿cierto? Esa es la parte de la ingeniería industrial. En los procesos también, allí finiquitan los procesos. La ingeniería industrial tiene que ver mucho con la parte de procesos. Cuando vamos a la relación de información frente a las características, estamos hablando de las tradiciones de la ingeniería informática. Quiere decir, ¿qué es lo que voy a llevar a cabo? ¿Qué características o qué elementos voy a emplear para procesar y transmitir ese tipo de datos como propósito?
Luego dice, de negocio basado en las estructuras de comunicación y coordinación humanas encontradas en los lenguajes y culturas. Cuando yo les he hablado mucho, tengo que ver las características de los usuarios y clientes, qué tipo de usuario es el que va a llevar el producto, con qué lenguaje es que me voy a hacer entender de él, de un lenguaje cómodo y que sea no técnico, a no ser de que él tenga las mismas características o algunas características de la persona que lleva a cabo esa información, en este caso desarrollador, ¿cierto? Que reconozca el lenguaje como tal. De lo contrario, tengo que ver qué lenguaje es el que ellos manejan para saber de qué forma es que van a entender el proyecto que yo les elaboré o les desarrollé para que ejecutara pues en determinado momento, con esos finiquitando pues así todo lo que son los requerimientos de cada uno de ellos. Y culturas también, porque no sé, porque uno tiene que saber, vean muchachos, cuando yo estaba en el Urabá antioqueño, allá el nivel educativo es más bien bajo, ¿sí? Entonces el lenguaje que manejan cada uno de los muchachos allá es un lenguaje muy tosco, porque también, entre otras cosas, hay muchas culturas que también están mezcladas allí. Ustedes han escuchado que allá la gran mayoría de habitantes de allá les dicen chilapo, ¿cierto? Porque vienen de diferentes culturas, vienen tanto de la cultura costeña como de la cultura antioqueña. Y no solamente eso, porque hay mucho nicho, mucha población en la parte de lo que es, y que han sido muy desplazados precisamente por la violencia, aquellos grupos étnicos como son los grupos indígenas. Entonces, en determinado momento le tocaba a uno llegar a manejar todo ese tipo de población, y entonces uno tenía que saber de qué forma es que se iba a dirigir a ellos para poderles llegar a ellos con el tipo de negocio o con la idea que uno le estaba vendiendo, que en este momento que era la idea que yo le estaba vendiendo, la educación, ¿cierto? ¿Para qué sirve? ¿De qué les va a servir? ¿De qué forma lo van a emplear? Etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de comunicación tiene que ser bien coordinada, ¿cierto? De conocer bien la parte humana y de qué forma es que me voy a referir con ellos en lenguajes que sean reconocidos por ellos, ¿cierto? Que no les vaya a hablar de un lenguaje donde ellos queden groguis con lo que les está diciendo. Acciones. Cuando estamos hablando de la parte industrial está, otra vez vuelve, ¿cierto? Lo de ensamblar, transformar, transportar, almacenar, inspeccionar. Son las acciones que están haciendo la parte industrial. Cuando estoy hablando de las acciones que voy a realizar en la parte de la información, es todo lo que yo ¿qué estoy haciendo? Cuando estoy en el desarrollo del software, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy realizando la parte intangible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy realizando la parte lógica. Estoy generando los datos que voy a incorporar dentro de esa parte industrial y ese tipo de negocio. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer ya? Envío, invoco, grabo, recupero, consulto y clasifico la información. ¿El otro qué es? El tipo de negocio. ¿Quién lo solicita? ¿Para qué? Prometerle que sí le va a cumplir con una necesidad, ofrecer el producto, ¿cierto? El que hace también el negocio lo puede rechazar porque no cumple con las necesidades explícitas para el mismo. Otro es, propongo este software para que en determinado negocio, en algún tipo de relación con determinada población, pueda cumplir, cancelo si es necesario y doy las medidas pertinentes para saber si ese realmente dentro de esa comunidad me va a servir o ese tipo de población. Ok. Concepto de ciclo de vida. Nosotros estamos hablando del ciclo de vida hoy, que es el ciclo de vida del software, que es lo que hemos visto frente a lo que son todo lo parte de modelo, ¿cierto? O métodos. Concepto de ciclo de vida, una aproximación lógica a la adquisición, el suministro, el desarrollo, la explotación y el mantenimiento del software. Recuerden que la parte final, siempre la parte final del concepto de ciclo de vida del software es la parte de mantenimiento, que eso es, que no es perpetua. Por eso es que cuando llega uno a ese mantenimiento y cuando hace uno de los mantenimientos, los mantenimientos que sean pertinentes para el software, va a llegar un momento en que realmente dice, no, el ciclo de vida del desarrollo de este software cumplió a partir de este momento, porque ya no cumple porque ya no está
supliendo las necesidades que tiene el cliente como tal. Ok. Un marco de referencia que contiene los procesos, las actividades y las tareas involucradas en el desarrollo, en la explotación y el mantenimiento de un producto de software, abarcando la vida del sistema desde la definición de los requisitos hasta la finalización del uso. Entonces, definición de los requisitos es lo que voy a hacer yo para poder iniciar como tal el concepto digamos así, el nacer del proyecto. El nacer del proyecto es cumplir con esos requerimientos. Pero ¿qué tengo que hacer? Primero saberlo, ¿cierto? Y definir cuáles son los que voy a llevar a cabo y cuáles son los que voy a llevar en práctica para poder solucionar ese tipo de eventos que requiere el cliente. Y hasta la finalización del uso, hasta cuando ya digo, es obsoleto para lo que se está realizando. ¿Sí? Ok. Vean que los conceptos de vida, nosotros siempre manejamos la parte de normatividad frente a lo que es la IEEE y lo que es la ISO cuando estamos hablando de calidad. Entonces, vean que esos son los conceptos de ciclo de vida para cada uno de ellos. Según la IEEE, la norma IEEE 1074 y según la ISO 12207. Para lo que es el concepto de ciclo de vida, ¿de qué? En este caso, del software. Cuando estoy hablando del estándar ISO 12207, nosotros vimos los estándares de calidad y vimos algunas de las ISOs cuando estamos hablando de calidad, que vimos la 9000, la 9001, ¿cierto? Recuerda la 14007, 1407, y estas son la que estandariza los procesos, los procedimientos y el ciclo de vida del software. Están la ISO 12207, que establece un marco de referencia común para los procesos de ciclo de vida del software, con una terminología bien definida, que puede ser referencia por la industria del software, referenciada por la industria del software. Define los procesos, esa normatividad ISO frente a la estandarización del ciclo de vida, define los procesos, las actividades que forman cada proceso y tareas, ¿cierto?, que se construyen a la actividad, presentes en la adquisición, suministro, desarrollo, operación y mantenimiento del software. Eso es el estándar de la ISO 12207. Y dice que según esta norma, un proceso es conjunto de actividades interrelacionadas que transforman entradas en salidas. Un proceso define quién, qué, cuándo y cómo para alcanzar un determinado objetivo. ¿Yo qué es lo que hago? Yo cojo el cliente. ¿Por qué me está hablando de esto? Porque yo cojo mi usuario, ¿cierto? Yo cojo el usuario o mi cliente, digo yo, ¿quién es el cliente del usuario? ¿Qué es lo que necesita? ¿Para cuándo? ¿Y cómo es que lo quiere usted? Para alcanzar el objetivo determinado para el ciclo de vida del proyecto o del software o de la aplicación que determine en ese momento. Entonces, vean, están algunas de las normas. Dentro de las normas está la original, la ISO 12000 de los ingenieros de electrónica y comunicación, ¿cierto? Entonces se me está diciendo de los ciclos de proceso. Entonces me está diciendo que la norma 12207. Cuando estoy viendo la norma en español está la UNE, ¿cierto? Tecnología de la información, procesos de ciclo de vida del software. Honor, ¿cierto? Que es español, es una versión española. Que rige este tipo de normatividad, rige a nivel internacional. Y recuerden que la normatividad, cuando estamos hablando de lo que es desarrollo de procesos de software, estamos hablando que dentro de esta normatividad hay algunos países que no están inmersos dentro de esas normas. Entonces, hay que ver qué tipo de países están en ese momento inmersos en la norma, para cuál tipo de región, país o usuarios o población. Dentro de esto es que voy a trabajar para saber en qué me puedo certificar yo como tal en los procesos. Recordemos que esto es la norma de procesos de proyecto de software, procesos de software. Las otras era para la calidad, los que vimos en las clases anteriores, vuelvo y les repito, son diferentes la normatividad. Actualización y ampliación integrado del ciclo de vida del software en el ciclo de vida de sistemas en general, ¿cierto? Entonces, aparece otra vez la ISO 12207, pero la versión del ciclo de proceso del año 2007. Vean que son
¿Eso qué son? Eso quiere decir algunas adecuaciones que se hicieron para que tengan algún tipo de elemento que lo involucraron para poder certificar como tal ese estándar dentro de ese proyecto o ese proceso de software. Entonces, por eso es como actualizaciones, ¿cierto? Esto es una actualización de la versión anterior. Ay, ¿qué le pasó a esto? Ah, sí, ok. Estoy hablando del estándar ISO 12207. Entonces aquí me dice más o menos qué es lo que maneja, ¿cierto? ¿Qué es lo que maneja? Yo normatizado nunca, no. Usted tiene que manejar la normatividad de la IEEE, donde están allí, dentro de esas normas de estándar de procesos del proyecto, ¿cierto? Están lo que es la de las aleaciones de metales y preciosos, que es la UNE. Vean que entonces yo tengo que saber qué normatividad es la que me rige a mí. Él cree que no, por ser motociclista, pero también hay normatividad para la parte, o sea, a nivel mundial se maneja normatividad para todo, desde la entrega de un informe en un documento, donde están las normas ISO y las normas APA aplicadas dentro del documento. Cuando estoy hablando de calidad, hay algunas normas que abarcan toda la calidad para cualquier tipo de proceso y para cualquier tipo de elemento. Es una norma de calidad para todo, ¿cierto? Hay algunas que son explícitas para cada uno de los elementos. Eso es lo que me está diciendo Alame aquí. O sea, es un ejemplo que me está diciendo, bueno, ¿para qué me voy a normatividad dentro de un conductor de moto motorizado? ¿Qué normatividad puede haber? Sí hay normatividad, ¿cierto? ¿Qué tipo de normatividades pueden ustedes tener en cuenta para esto? Vea, los cascos de protección es una normatividad. ¿Que están dónde? En la UNE 28654. Normas de ISO que tienen que ver con la parte de un motorizado, que estas normas pues yo las desconozco. Yo desconozco la norma, yo no sé el nombre de la norma como tal, ¿cierto? O quién ejerció pero sé que las normas que yo voy a tener como precauciones, primero, las normas de emisión de gases del motor, entonces hay una norma para ello, ¿cierto? Que no puede sobrepasar de tanto porcentaje de gas carbónico expulsado por el mofle, un ejemplo, ¿cierto? Para la emisión de gases. Para los cascos, para la protección del casco, debe llevar el usuario un casco que debe ser visible ante todos, con unas características pertinentes para lo que son los impactos, para la seguridad del conductor o para la seguridad del parrillero en este caso, que debe llevar estampado o visible el número de la placa dentro del norma que no se cumple, ¿cierto? Porque ustedes ven una moto que tiene una placa y es diferente la placa que tiene la moto a la que tiene el casco y la que tiene el chaleco, que eso es muy normal y muy común aquí en Colombia. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Entonces, todo en la vida tiene normas. El SENA le da a ustedes normas para la convivencia y las normas para la actividad de educación frente a ustedes y la responsabilidad que ustedes ejercen dentro de la institución, ¿cierto? Entonces, por eso tiene que haber normas para todo hay normas, ok. Cuando estamos hablando de los procesos principales de la norma 12207, procesos principales es el de adquisición y suministro. Son los procesos principales dentro de esa normatividad. Proceso de adquisición, actividades y tareas que el comprador, cliente, usuario realiza para adquirir un sistema o producto software. Quien lo adquiere es ¿quién? Ese proceso lo adquiere es ¿quién? El usuario, la persona que va a adquirir el software para suplantar o para mitigar unos requerimientos mínimos o más complejos como tal, si así lo requiere. Proceso de suministro, actividad y tareas que efectúa el suministrador, proporciona el producto al cliente. En este caso seríamos nosotros, ¿cierto? ¿Cierto? En este caso que lo estamos haciendo nosotros como tal, pero en el ejercicio, en la vida real, si yo estoy trabajando como desarrollador para una empresa,
Yo desarrollo el sistema, desarrollo la aplicación, pero quien realmente la suministra, ¿quién es? La empresa. ¿Sí? Porque yo soy empleado, que soy dependiente de ellos, y entonces ellos son los que suministran al comprador, en este caso el usuario, suministran el software. Ok. Estamos hablando del proceso de desarrollo. Ya empieza dentro del proceso de desarrollo, ahí sí estamos involucrados, seamos nosotros los de la misma empresa o los desarrolladores, ¿cierto? Entonces empezamos ahí. ¿Cuál es el proceso de desarrollo? Entonces, la captura de requisitos. Ahí está el proceso, véanlo. Empieza, requisitos. Luego analizo qué requerimientos son del sistema y qué requerimientos no son del sistema, ¿cierto? Que es la parte de diseño arquitectónico. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos del sistema y cuáles son los requisitos funcionales y no funcionales? Análisis de los requisitos del software, los analizo. Diseño la arquitectura del software, diseño el software, construyo el software, integro el software a lo que ellos necesitan para la necesidad de ellos para involucrarlo, ¿cierto? Pruebo, hago las pruebas, le integro al sistema, la pruebo en el sistema y finalmente instalo el software como tal. Ese es el proceso de desarrollo dentro de esa norma, que me está diciendo de qué manera es que me pueden evaluar. Si yo quiero certificarme en la norma ISO 12207, debo cumplir con estos procesos principales para poder ser certificado en la misma. Entonces yo tengo que empezar a ver, bueno, empecemos a verificar el proceso como tal. Adquisición, quién, a quién va dirigido, el proyecto del cual estoy elaborando o estoy haciendo, sea porque lo haya hecho yo, viendo una necesidad a determinado grupo, o bien que sea, es decir, es como si yo estuviera buscando el nicho del cliente y otra cosa es que el cliente me vaya a buscar a mí, ¿cierto? O sea, el proceso de adquisición. Pero ¿quién lo adquiere? La persona a la cual se le está dando el producto final. ¿Quién lo suministra? Lo suministra quien lo vende, quien se lo entrega, ¿cierto? Independientemente que yo sea el mismo dueño de la empresa como desarrollador o que yo esté trabajando por otra empresa, entonces la empresa es directamente quien suministra ese software. Luego sigue el desarrollo, que es la parte intermedia. Vea que ni siquiera estamos llegando a lo que es nosotros finalizamos aquí el desarrollo del mismo, pero ¿qué falta? Falta explotarlo y hacer el mantenimiento pertinente del software como tal. Ok. Cuando estoy hablando de la explotación, incluye la operación del producto software en su entorno final y el soporte operativo a los clientes. Recuerden que, eso lo vamos a ver más adelante, yo les decía a ustedes, hay tipos de contratos para algunos software donde yo puedo darle la facultad a la persona, dependiendo del contrato que yo haya elaborado, que esa persona explote ese software. Ejemplo, resulta que yo desarrollé un software para la parte educativa, digámoslo así, con material de educación para el grado primero de primaria. Un ejemplo, ¿cierto? Un material que es interactivo, un material, lo que ustedes quieran. Y entonces resulta que yo se lo vendí a una empresa de productos de educación explícitos, Editorial Norma, Editorial Voluntad, cualquiera de estas entidades que manejan la parte de lo que es la parte de educación. ¿Qué hacen ellos? Yo firmo un contrato para la explotación. ¿Quiénes realmente lo explotan? Ellos. ¿Que me van a dar ganancia de participación en las ventas? Sí, ¿cierto? Ellos me compraron toda la codificación y yo no puedo faltar a eso, ahí donde aparece la parte legal y donde tenemos que saber en qué momento es que tenemos y qué tipo de contrato es el que vamos a hacer, porque hay veces que aprovechan la ignorancia de nosotros para poder realizar un contrato y nos explotan y resulta quienes que realmente quedan con el proyecto como tal y con los códigos como tal y explotando los mismos y de los cuales nosotros no vemos ni percibimos ningún tipo de remuneración. Entonces, ¿por qué? Por desconocer nosotros esa parte legislativa, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿cierto?
Proceso de mantenimiento incluye la modificación del sistema o producto software después de la entrega. Sí, porque yo puedo hacer dentro de la parte de mantenimiento, yo puedo hacer algún tipo de modificación. ¿Por qué? Porque no se acopló lo que necesitaban en determinado momento con la acción que debe llevar a cabo el desarrollo de aplicación para finiquitar un requerimiento que tengan ellos. Entonces sí tengo que hacer, ¿cierto? Porque eso va dentro de la calidad y el mantenimiento que yo le estoy dando a ese producto. Entonces están también allí, corregir los fallos de manera correctiva, mejorar el rendimiento de los atributos, mejoras, adaptarlo a un entorno modificado, adaptativo, quiere decir que no solamente, vea, lo que pasa es que yo tengo esta aplicación, en el momento que yo la necesito, yo la tengo para lo que es la parte de sistemas operativos Windows, no más, adaptativo, adaptado únicamente a Windows. Pero resulta que la empresa creció, pero entonces ahí donde está la parte, vuelvo otra vez a la parte legislativa, donde yo digo donde hay una salvedad que dice, se desarrolla, se hace, se entrega la parte de la aplicación de desarrollo del software para mitigar de la empresa inicialmente siendo aplicada a sistemas operativos Windows, pero a nivel de que se vaya evolucionando en el tiempo, sea adaptable a modelos de sistemas operativos como Android y iOS, ¿cierto? Entonces, eso debe también quedar, esa parte, ese adaptativo también entra dentro del mantenimiento. No es que nosotros vamos por aparte a decir, no hermano, es que otra cosa es muy diferente, por eso hay que quedar muy explícito en la parte legal. Cuando dicen que única exclusivamente para Windows y le dicen a usted, venga, es que lo necesito para, entonces usted un momentico, hermano, tiene un costo. No, pero es que, hermano, vámonos al contrato. Es que si usted me hubiera puesto las cláusulas, hubiéramos manejado esa cláusula que donde determina para qué sistemas operativos o que sean posteriormente adaptativos a otros sistemas operativos, ahí sí cabe el mantenimiento como tal. Pero como no está explícito allí, hermano, entonces sí es una cosa muy aparte. Venga, ¿cierto? Eso, por eso la parte legislativa es muy fregada en esto. Y cuando lo vamos a ver que no es tan fácil, es más bien complejo cuando yo voy a esa parte legislativa. Y tenemos que saber, yo les doy los tips y lo que es la parte, realmente lo que es la parte de negociación, legalización del software, cuando ustedes van a poder van a explotar ese software y cuando ustedes lo realizan, cuando son ustedes los creadores del mismo. Porque las empresas ya saben cómo lo manejan, usted llega y le pagan porque usted desarrolle el software, pero a ellas son las que le pagan, usted no sabe cuánto le pagan a ellos. En cambio, yo sí puedo llegar y comercializar mi producto en determinado momento si lo desarrollé yo y de qué forma es que lo voy a explotar. Entonces tengo que saber esa parte legislativa. Esta modificación o retirada debe hacerse preservando la integridad. Después sigue ¿qué? Proceso de verificación. ¿Sí? Cuando estoy hablando del proceso de verificación, un momentico que aquí yo creo que, bueno, adquisición, explotación, mantenimiento, bueno. Cuando voy a hablar de los procesos de soporte, dentro de los procesos de soporte están los procesos de verificación, validación y revisión conjunta. Esos son los procesos de soporte frente a lo que es la calidad del software. Proceso de verificación, confirmación que todos los productos de trabajo o servicios del software de un proceso o proyecto reflejan de forma apropiada los requisitos especificados. ¿Estamos construyendo correctamente el producto? Entonces, ahí viene la verificación. ¿Realmente cumple con las necesidades y los requerimientos que el cliente o usuario solicitaba? Proceso de validación. Sirve para determinar si el sistema o software final cumple con los requisitos previstos para el uso. Yo lo realicé. Yo desarrollé el software. Ahora lo voy a ejecutar. Realmente la validación de ese software, si cumple con esos requerimientos que necesitaba el cliente para el uso del mismo. ¿Cierto? Estamos construyendo el producto correcto, si es lo que realmente necesita el cliente. Proceso de revisión continua, entendimiento común entre las diferentes partes involucradas sobre el progreso respecto a los objetivos y sobre lo que debe hacerse para ayudar a asegurar el desarrollo de un producto que satisface las partes involucradas. Ok, eso es la parte de procesos de soporte. Cuando voy a la parte de procesos de soporte, pero ya no es
en la parte de verificación, sino ya es en la parte de lo que tiene que ver con la parte legal, ¿cierto? Entonces ya empezamos a ver lo que es procesos de auditoría, permite determinar la forma independiente, la conformidad de los productos relacionados con los requisitos, planes y acuerdos, están verificando permanentemente auditoría, ¿cierto? Están auditando. Proceso de resolución de problemas, asegurar que todos los problemas descubiertos se analizan y se resuelven. A ver, hoy están muy calladitos y muy concentrados. Bueno, proceso de usabilidad, permitir la optimización del soporte y de la formación, la mejora de productividad, calidad y condiciones de trabajo de las personas y la reducción de probabilidad de rechazo del sistema. O sea, que cuando yo lo vaya a emplear, realmente sea utilizable en donde yo lo necesito y que no me vaya a generar problemas de compatibilidad, ¿cierto? Que no me permita ese tipo de rechazo, o sea, que sea compatible, que pueda ser usado para lo que yo lo estoy necesitando en ese momento. Una de las condiciones, podemos estar hablando, como lo dije anteriormente, de que sea ejecutable o se vaya a usar en un sistema operativo determinado, es que no sea rechazado por ese mismo sistema. Ok, cuando estoy hablando por el proceso de evaluación de productos, aseguramiento mediante el examen y la medición de sistemáticos, que un producto satisface las necesidades implícitas y explícitas de los usuarios. Cuando voy a hacer esa evaluación del producto, ahí es donde vengo yo con las medidas métricas, ¿cierto? Cuando yo voy a evaluar de una manera exhausta lo que es la parte de calidad, de cualidades del producto, ya sea de manera cuantitativa o cualificativa. Entonces ya vengo a la evaluación del producto como tal. Cumple las necesidades para lo cual fue creado, realmente sí es lo que esperaba el cliente, tiene fiabilidad, soporte, mantenimiento, usabilidad, portabilidad. Tengo que evaluar esos aspectos, ¿cierto? Ok. Procesos organizacionales. Venimos con los que son gestión, infraestructura, mejora y recursos humanos. Cuando voy con la gestión, es organizar, supervisar y controlar el inicio y el desempeño de cualquier proceso para conseguir sus objetivos de acuerdo a los objetivos del negocio de la organización, dependiente de ellos, ¿cierto? De las organizaciones, de quién es lo que van a necesitar supervisar en ese momento, ese proceso. Proceso de infraestructura, mantener una infraestructura fiable y estable necesaria para cualquier otro proceso. O sea, que la infraestructura del proceso como tal nos lleve continuamente a lo que es el proceso, a las etapas de proceso de una manera correcta. Esa es la infraestructura, ¿cierto? Como la infraestructura de una empresa, ¿cómo es? Entonces, si es la infraestructura organizacional, estoy hablando de lo que es la parte organizacional, desde la cabeza que es el jefe, que sea el gerente, el administrador, etcétera. Entonces, estoy llevando una infraestructura, ¿cierto? Quiere decir, una parte organizacional dentro de la estructura, digámoslo así, de la empresa. Proceso de mejora, establecer, evaluar, medir, controlar, mejorar los procesos de ciclo de vida del software. Yo puedo, como dicen ahí, mejorar los ciclos de vida. Yo puedo en determinado momento hacer mejoras al software para que la vida útil del mismo no sea corta, sino que yo pueda ampliar el ciclo de vida con ese tipo de mejoras continuas, cuando estoy haciendo algún tipo de actualización dentro del mismo, para que ese software pueda perdurar, pero ya va a llegar un momento en que realmente ya no va a aceptar más tipos de cambios, porque ya se volvió obsoleto para el mismo. Proceso de recursos humanos, proporcionar a la organización los recursos humanos adecuados y mantener la competencia consistente en las necesidades de la empresa. Entonces, cuando yo tengo que ver las personas que están involucradas allí, que sean competentes para poder llevar a cabo en cada uno de sus sitios, en cada uno, digámoslo así, de sus zonas, en cada uno de sus departamentos, que puedan llevar a cabo el buen manejo, ¿cierto?, de la competencia del desarrollo de ese software que fue implementado para el área donde se está elaborando. Entonces hay que saber qué recursos humanos y qué recursos humanos voy a emplear para que me realicen el desarrollo de ese del software, ¿cierto? Entonces, ¿con quiénes voy a contar? Recuerden que ahora estábamos hablando de las cualidades
que debemos nosotros de percibir dentro de cada uno de los grupos de trabajo. Si yo estoy trabajando en uno, entonces yo sé que uno es bueno para lo que es bases de datos, yo sé que uno es bueno para programar, yo sé que uno es bueno para la parte de códigos, yo sé que uno es bueno para maquetación, yo sé que uno es bueno para diseño. Hombre, venga, repartámonos eso. Entonces voy a mirar qué recursos humanos necesito en determinado momento. Yo puedo hacer de todito, pero que no vaya a quedar mal con todo el mundo, ¿cierto? Entonces yo tengo que percibir que un proyecto, hasta dónde yo debo saber quiénes están involucrados en el mismo para no pecar por falta, ¿cierto? Sino más bien que sobre. Listo, ok. Yo cuando toco esos temas de esta vaina de legalización, de calidad, como que me emociono mucho. Pero bueno, eso es el trabajo de uno, eso es lo que realmente le llama a uno la atención. Bueno, entonces vamos ahora con los procesos organizacionales en lo que tiene que ver con la gestión de activos, gestión de programa de reutilización y lo que es la ingeniería de dominio. Entonces, cuando estoy hablando de los procesos organizacionales, vea que toda esta normatividad, todo lo que está involucrado dentro de los procesos, están en la parte de la ISO 12207. No hemos salido de esa norma. ¿Sí? Entonces, procesos de gestión de activos, gestionar la vida de los activos reutilizables desde la concepción hasta la retirada. Los activos es la parte física, ¿cierto? Entonces yo estoy mirando en la parte de los activos, aunque también la parte de los activos también tiene que ver con el dinero. Pero entonces cuando estoy hablando de los activos, estoy hablando de los elementos que yo tengo, estoy empleando para el desarrollo o la aplicación del software como tal. Proceso de gestión de programa de reutilización, planificar, cuando yo sé que ese programa que tengo ahí puede que sea obsoleto para realizar algún tipo de actividad general, pero yo puedo llegar y reutilizarlo para una necesidad de tipo específico. No es que se me sirve, todavía no está obsoleto, pero yo le puedo dar otro rendimiento o alargar el ciclo de vida de ese software, porque puede ser aplicable a otro qué, a otra parte más explícita, no general como lo estaba trabajando, sino una parte más explícita dentro de un determinado estado. Proceso de ingeniería de dominio, desarrollar y mantener modelos de dominio, arquitecturas de dominio y activos para el dominio. Bueno, los procesos de adaptación, entonces ya sabemos que es adecuar a nuestra organización nuestros proyectos. Cuando estoy hablando de, primero, cuando estoy hablando de estándar de procesos de ciclo de vida del software, voy a estandarizar todo. ¿Qué es lo que tengo que haber dentro de esa adecuación organizacional? Primero, tengo que ver los métodos, los modelos y los métodos que voy a emplear. Cuando estoy hablando de los modelos, estoy hablando de lo que vimos ahora, ¿cierto? Que estamos hablando de los métodos y modelos como son cascada, espiral, etcétera, ¿cierto? Voy a ver la matriz de responsabilidades, ¿cierto? Tengo que ver qué responsabilidades tiene cada uno de los directamente involucrados dentro del proyecto, sea operario, sea administrador, etcétera, etcétera, sea la parte de mantenimiento. Luego, dentro de esos tengo que ver qué, lógicamente, el contrato para cada uno de ellos, el plan de calidad de cada uno de ellos, el plan del proyecto que debe involucrado a cada uno de ellos y el proyecto iniciado. ¿Cómo es que va a iniciar el proyecto? Con todo esto, teniendo en cuenta también lo que es la parte de calidad, cuando estoy hablando de la ISO 9001 y la ISO 9000. Entonces, ¿qué parte de calidad está allí con lo que tiene que ver con los manuales y los procedimientos? ¿En qué momento nos podemos dar cuenta que un software ya es obsoleto actualizarlo? ¿Se debe realizar un cambio de tecnología y de funciones? Si lo amerita, Sebas. En determinados momentos, cuando yo cojo el software, ¿cierto? Y estoy ejecutando algún tipo de aplicación dentro de la empresa, pero la empresa resulta que se actualizó porque se está quedando atrás frente a sus competidores, entonces él tiene que actualizar su tecnología. Entonces yo puedo en determinado momento decir, vea, es que lo que pasa es que dentro de ese aplicativo necesito que esté inmerso allí otro tipo de acción que necesitan explícita dentro de la empresa. Entonces yo puedo en determinado momento ver de qué manera puedo actualizarlo y en qué, es decir,
Hubo una actualización en lo que es la parte de logística, un ejemplo, ¿cierto? Entonces yo llegué y dije yo, bueno, yo puedo coger este software y decir, bueno, si si este requerimiento que tienen ellos frente a la actualización en la parte de logística, lo ingreso yo allí dentro de ese software y no me está causando ningún tipo de dificultad o ningún tipo de llamémoslo así, de inconveniente dentro del mismo, entonces yo lo puedo actualizar, ¿sí? O puedo actualizar todo el software, o puedo actualizarlo parcialmente, pero resulta que en determinado momento ese software, ¿qué será más en determinados momentos? ¿Cómo sé que el ciclo de vida que ha cumplido un software? Cuando yo veo que el cambio que yo vaya a realizar en él es muy significativo y me va a alterar todo el software. Es mejor volver otra vez a desarrollar uno que hacer cambios en algo que si lo voy a hacer me va a generar más, de pronto, o me va a generar un conflicto, o no va a llegar a feliz término frente a él. Entonces, más bien digo yo, hasta aquí cumplo el ciclo de vida de este software. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Implementar un nuevo software, desarrollar un nuevo software que cumpla con las necesidades que vienen en expansión de la empresa. ¿Sí queda claro? Sebas. Ok, perfecto. Listo. Perdón. Y ustedes tienen que garantizar el ciclo de vida al cliente. Decirle, hermano, el ciclo de vida es dependiente de la necesidad que tenga en este momento usted. Usted por eso tiene que ser muy claro con el cliente, decir al cliente cuáles son las necesidades exactas que usted tenga, para que después, en un corto tiempo, no me diga, eso no me sirvió para nada porque ya estamos en tal cosa. No, ¿cierto? Entonces, usted, hermano, usted, ¿cómo se proyecta posteriormente? Ah, no, mejoras en esto y esto. Entonces, yo miro a ver de qué forma yo, en determinado momento, los códigos que vaya a manejar para el desarrollo, puedo dejar que me puedan, en determinado momento, generar ese tipo de reemplazo o ese tipo de actualización para que yo pueda llevar a feliz término otra vez esos tipos de cambios de actualizaciones cuando lo requiera en determinado momento el software. Ok. Listo. No me quiere pasar de aquí, ya me toca bajar esta belleza. Bueno, entonces aquí voy a ampliar más bien esto. Entonces aquí me está diciendo, a ver, yo lo amplío para que lo vean mejor. Entonces me está diciendo relación entre procesos y roles de participantes. Entonces aquí me está diciendo los procesos que vimos anteriormente, ¿se acuerdan? Que empezamos con los procesos generales, los procesos de soporte, y empezamos ya cada uno con los procesos, los roles de participantes dentro de cada uno de ellos. Cuando están, quiénes están dentro del proceso de gestión, quiénes están dentro del proceso de operación. Entonces ya empiezo a modificar y a mirar quiénes están inmersos dentro de ellos, ¿cierto? Y generar los roles para cada uno de ellos. Si es el de soporte, entonces qué persona qué empleado debo de tener dentro del soporte, qué tipo de formación debe tener. ¿Alguien me escribe ahí? No. Ah, no, listo. Entonces estoy ¿qué? Mirando la relación entre los procesos y los roles de aquellas personas que están involucradas en el mismo. ¿Sí? Es lo que yo les estoy diciendo. Yo les he dicho mucho a ustedes, y yo he sido muy cansón con eso de pronto, pero siempre, ¿quiénes son todas las personas que intervienen en esos procesos? Todos esos tipos de usuarios. ¿Los qué? A ver, échenle cabeza que yo lo he mencionado mucho. Cuando yo voy a reunir todos los directamente involucrados. Exacto, los stakeholders, ¿cierto? O los stakeholders. Esos son los directamente involucrados. Eso es lo que estoy viendo aquí. ¿Qué tipo de relación tiene cada uno de los stakeholders dentro de cada uno de los procesos y qué rol cumplen dentro de cada uno de los mismos? Eso es lo que tengo que hacer. Si yo tengo que ver quiénes están involucrados dentro del mismo, tengo que llamarlos y tenerlos aquí en cuenta. Dentro de la operatividad, dentro de la gestión, dentro del contrato, dentro de los procesos de soporte, dentro de los procesos generales. Y empezar a verificar cuáles son los roles que tiene cada uno de ellos dentro de ese proceso de desarrollo de esa aplicación o software. Listo, ok. Aquí está la integración es a grosso modo, ¿cierto?
cómo es que yo ingreso al sistema, el contexto de los procesos. Esto lo hago yo, esto no es una camisa de fuerza. Esto yo lo hago como yo crea conveniente para saber cuáles son los procesos. Cuando estoy hablando con el contexto de los procesos del sistema, ¿verdad? Y cuando estoy hablando de los procesos específicos del software. Una cosa es del sistema y otra cosa es de la parte del proceso del software. Listo. Y si es reutilizable, ¿de qué forma, cierto? Ustedes vean que aquí lo que hace él es empezar a montar cláusulas dentro del mismo contrato diciendo cuál es la implementación del software, cuál es el soporte del proceso del software dentro de lo que es la parte de procesos específicos del software. Y cuando estoy hablando de la parte de sistemas de contextos de los procesos como tal, entonces yo tengo que empezar, cláusula número tal. Dentro del contexto de los procesos del sistema deben de ir los procesos de proyecto. Entonces aquí, tiene que ir el proceso de planeación, tiene que ir el objeto de asistencia al control de fases, ¿cierto? O de procesos. Y entonces voy numerando cada uno de ellos. Voy creando una cláusula para cada uno de ellos dentro del contrato, ¿sí? Pero esto no es que quiera decir, esto es un ejemplo, no quiere decir que todo está inmerso y que ustedes en determinado momento, uy, qué camello, todo, no. Si ustedes quieren ser explícitos en eso y lo quieren, y es un proyecto macro, pues lo más lógico es que manejemos una integración de los sistemas de esta forma. De lo contrario, entonces minimizamos, ¿cierto? No es que tenga que ir cada uno de estos procesos aquí, no. Pero ustedes ya tienen los procesos arriba, ¿cierto? Mencionados, especifiquen cuáles son los procesos que ustedes van a emplear, ¿cierto? Los de gestión, los de control, los de mantenimiento, los que vimos anteriormente, o los que están arriba, ¿cierto? Los de gestión y demás. Ya ustedes saben cuáles van a poner aquí inmersos. Ok. Me dice, ciclos de vida tradicionales. De los ciclos de vida tradicionales existen diferentes modelos de ciclo de vida del software que han intentado resolver el problema de crear un software. El auge de cada uno está asociado a un momento en el tiempo, unas tecnologías determinadas y unas ciertas metodologías asociadas. Ahí es donde empezamos a ver lo que ya vimos con anticipación. Los más conocidos son la cascada, la incrementada, espiral, prototipado, ¿cierto? Entre otros, porque vimos nada más de ellos, ¿cierto? Y aquí me dice, a grosso modo rápido, de lo que se trata el modelo de cascada, las fases que tiene, ¿cierto? ¿Quién y cómo se creó? Y después vienen las características, las ventajas y desventajas del mismo, ¿cierto? Y luego ya viene incremental. Vean, aquí está un poco más resumido. Pero es muy bueno que, ustedes saben que yo de todas maneras, esta todavía dejémosla ahí porque aquí me falta más información de la cual debemos de llevar a cabo para lo que es para lo que son los procesos de proyecto como tal, en lo que son los procesos de desarrollo de software. La otra información, la que ya vimos la presentación como tal, la primera inicial, pues lógicamente que esas se las voy a enviar a ustedes porque acuerden que ustedes tienen un trabajo conmigo para la próxima clase, que es empezar a documentar en qué modelo es que estoy yo o qué modelo trabajé, porque ya es posterior, porque ustedes ya van adelante con el proyecto, pero por lo menos identificar de qué manera es que ustedes llevan a cabo o qué tipo de modelo fue el que llevaron a cabo para la realización del proyecto que ustedes llevan cada uno en su grupo colaborativo. ¿Listo? Entonces, ¿en qué lo vamos a hacer? Libre albedrío. Esa documentación, acuérdense de lo que les dije yo a ustedes. Cuando yo voy a documentar, que está la parte de documentación, yo la voy a documentar de manera, la herramienta que yo quiera conveniente o crea conveniente. Hombre, voy a manejarlo en PowerPoint para que se vea mucho mejor y sea más explícito dentro de ello. Que voy a manejarlo en Word, lo más sencillo, pero el que lo quiera hacer en Word, que lo haga en Word, pues finalmente que me muestre realmente qué es lo que... qué método fue, metodología fue que emplearon y de qué forma lo hicieron. Si está ahí, lo colocan allí, en Word, si es que creen conveniente que sea en Word. Si no en PowerPoint, si no entonces ustedes lo pueden hacer tutorial, ustedes pueden enviar eso, lo pueden crear su tutorial hay muchas herramientas. Recuerden que hay un Canva, ¿cierto? Que hay una presentación en Canva, que hay muchas herramientas en este momento que nos sirven a nosotros para hacer una buena presentación. Porque es que si lo van a hacer, si van a crear una presentación aquí para realizarlo, ¿cierto? Si no van a anexar de manera física
la metodología que emplearon para anexarlo al proyecto para la parte de calidad. Si no van a mostrar físico, entonces lo van a realizar en cualquier elemento de los que yo le hice, en tutorial, un video tutorial también sirve, ¿cierto? Y todo esto. Pero si lo van a hacer en Word, pues listo, lo van a hacer en Word. Pero si lo van a hacer en Word, generalmente es porque lo voy a plasmar físicamente, lo voy a imprimir para ponerlo físico. Entonces, de Word sí me queda mucho más fácil tenerlo yo de manera física, en hoja, ¿cierto? Entonces, sugiero más bien que cuando ustedes vayan a hacer el tipo de presentación para la parte de calidad, entonces, si no lo van a presentar físico, entonces lo muestran ustedes como tal en videotutorial o herramientas que les sirvan a ustedes para manejar ese tipo de información. Listo. ¿Dudas, preguntas? Muchachos. ¿Ninguna? ¿Queda claro? Claro que sí, profe. Ok, muchachos. ¿Cómo les pareció el tema de hoy? ¿Un poco cansoncito o qué? Mucho. ¿Cómo, Alexander? No te escuché. Mucho. No se te escucha bien. Tienes como problemas de audio.